vamos a comenzar con la clase, ya dejemos esos temas de lado. Pues mencionaba la vez pasada de las clases que nos iban a impartir otros compañeros ingenieros. Ya confirmé la primera, pero no está confirmada la fecha. Fecha tentativa de la clase que nos va a dar la ingeniera Ochoa es este jueves. Tentativa. Sin embargo, todavía lo estamos planeando y pudiera ser hasta el otro jueves, ¿sale? Bueno, más bien ella lo está planificando y pudiera ser hasta el otro jueves. Profe, una pregunta. Dígame. La semana pasada no subió la clase del jueves, ¿verdad? Déjame ver. No me acuerdo, que luego se me juntan todas las cosas. Déjame ver. Ahorita lo confirmo rápido. Y si no, pues ahorita la subo. Pero según yo sí la subí. Según yo ya subí todas. Uy, no, talento de internet. Bueno, ahorita se los confirmo si no, y según yo sí. Pero si no, te lo reviso y ya se los mando, les mando los links en el grupo. Sí, Pero profe, gracias. ya deberían estar todos ahí. A ver. Los videos. ¿Qué día fue? Jueves de la semana pasada. 15. El 15. 15. No, no está, tienes razón, no la subí. No la subí, ahorita la subo entonces. Qué bueno que me recordaste. Yo estaba bien confiado que ya la había subido. Sí, profesor, gracias. Sí, no, gracias a ti. Sí, ahorita la subo. Gracias por recordarme. Porque sí, la mayoría creo que aquí es donde más han tenido problemas de conectividad. Bueno, en fin, la clase que les digo, la que les iba a mencionar, la ingeniera Ochoa, va relacionada un poquillo con este tema. Y tentativa este jueves o el otro. Yo creo más probable que el otro jueves. La otra clase no la he confirmado, pero ya me había dicho que sí, entonces espero que no me quede mal. El ingeniero Ramsés. Espero que no me quede mal y sería acabando ese tema, entonces todavía falta un poquillo. La clase de los geofísicos no les he preguntado, entonces esa mejor no les aseguro nada. Pero estaría muy buena esa. Digo, todas están buenas, pero todas son interesantes, pero a mí en lo personal me gustaría tomar la de ellas. Y bueno, ya terminamos el tema 3. El examen, como les dije, va a venir hasta este tema, hasta el tema 3. Que por cierto, la fecha del examen tentativa va a depender también de la plática del ingeniero Ochoa. Si me la da este jueves, va a ser el jueves que viene. Si me la da el jueves que viene, va a ser el examen el martes. Este martes que viene, o sea, en una semana. No sé si ya les mandé las diapositivas anteriores, creo que no les he mandado las diapositivas del tema anterior. Si no, te lo reviso y se las mando. ¿Sale? Y quería enviarles una tarea que ya no se las envié porque ya no me dio tiempo de modificar la nueva. Pero igual se las voy a enviar. De hecho, tengo pensado enviárselas a ratito. Pero obviamente les voy a dar más tiempo para resolverla. No se lo voy a dejar de un día para otro como la anterior. Entonces, ahorita voy a revisar bien con lo de la plática y eso van a depender las fechas de la tarea y del examen. De manera que ustedes tengan tiempo de estudiar para su examen y tengan tiempo de realizar la tarea también, sin problema. No, la idea no es afectarlos o la idea no es estar aquí improvisando, sino como depende un poquillo de lo que ella me diga, pues yo le estoy modificando las fechas. Pero les dije que a los que les mandé en el grupo esa imagen de la canalización les dije que se iba a modificar, no es exacta. Pero en esencia, pues sí, vamos a respetar al menos el temario. En fin, entonces acabamos el tercer tema, que era principalmente las variantes en cuestiones de explotación y los yacimientos.
Y vemos que hay algunas variaciones ligeras y principalmente son variaciones en cuestiones de dimensiones, de dimensionamiento como tal, y algunas iban relacionadas al tipo de yacimiento, pero la mayoría son variaciones en cuestión de dimensional y en cuestión de actividades, de cómo se realizan las cosas, si hay algunas diferencias en las operaciones entre una metálica y una no metálica. Pero si se fijan bien, en esencia es básicamente lo mismo, una metálica o una no metálica, en esencia es lo mismo, solo cambia un poquillo la escala de los equipos y la forma de trabajo ligeramente, pero en esencia son lo mismo. Entonces, si tienen alguna duda del tema anterior, ahorita que ya les dije que iba a haber examen, pues háganmela saber, si quieren ahorita, si no en el grupo, como vean. Pues hay otros grupos para dudas, ahí si tienen dudas, no nada más para que les mande el link, sino también es para que ahí pregunten y cosas así. Sé que a muchos no les gusta exhibirse y hacen las preguntas de manera personal. Me gustaría que fueran todas en el grupo, pero si quieren personal, pues también las atiendo personalmente. Aunque a veces me tarde. Últimamente me estoy tardando más que el semestre pasado. Pero es que ahorita también, como estoy en la parte de la realización de mi tesis de maestría, pues se me ha ido juntando. Y aparte estoy trabajando y todo, entonces no es excusa, pero sí entiéndame si no les contesto a tiempo. Bueno, entonces ese era con respecto al tema 3. El tema 3 ya quedó en el pasado, es un tema cortillo. Ahorita el tema 4 ya va más enfocado, más especializado a las aplicaciones en la industria de la construcción. Y antes de entrar a la industria de la construcción, pues me gustaría definir algunas cosas, principalmente los materiales de construcción, porque están íntimamente relacionados a la explotación minera de no metálicos principalmente, aunque también se ven involucrados los minerales metálicos. Primero que nada definamos algo que creo yo que ya deberían de diferenciar, principalmente porque hay unas materias más de ámbito civil, que son las de materiales o diseño de explotaciones mineras, no recuerdo cómo se llama la materia, la que el ingeniero ruiseñor, y creo que hay una ingeniera que la está dando ahorita. Entonces ya deben saber la diferencia entre concreto y cemento y agregado y todo eso. Pero bueno, retomémoslo un poco más hacia el ámbito mineralógico o el ámbito minero. En esencia, un concreto es una mezcla como tal de cemento, agua y aire. El cemento también es una mezcla, pero ahorita lo vamos a ver. Y aparte de cemento, agua y aire, también hay agregados y aditivos. Ahora, estos agregados y aditivos pudieran salir de una explotación minera. De hecho, los agregados principalmente salen de explotaciones mineras, principalmente de canteras, o pudieran también salir de lechos de ríos por explotación por dragado. Y los componentes del cemento, todos los componentes del cemento, o al menos la gran mayoría, digamos un 90-95%, provienen de explotaciones mineras. El cemento es una mezcla como tal. Bueno, el agua del aire pues no, pero ahí van a ir relacionados. La importancia de los agregados en la constitución del concreto, igual no sé si ustedes ya la conocen, pero saben que por sí mismo un cemento puede moldearse y puede endurecerse. Sin embargo, necesito un agregado para incrementar la resistencia mecánica de mi mezcla, que ahora le llamaré concreto. Y la importancia del agregado está en el relleno como tal de la mezcla, y vamos a ver si es algo así. Okay. La importancia del agregado es esta de aquí. Yo suponiendo que tenga un cilindro de... Uy. Suponiendo que tenga un cilindrito de concreto, que ustedes igual ya han visto en sus materias de mecánica de rocas y todo eso. No sé si fueron al laboratorio de la CFE, son los cilindros que les realizan las pruebas de compresión.
Suponiendo que yo tuviera un cilindrito así. Si yo hubiera una sección de ese cilindro, algo así más o menos, pues vería una matriz uniforme, color grisácea, que vendría siendo mi cemento, o dependiendo del color del cemento, pero generalmente es gris, y vería otros fragmentos así, ¿no? Y tuviera un microscopio así más chido, pues vería unos puntitos así. Entonces tengo agregados gruesos y agregados finos, y los agregados gruesos como tal le dan mayor resistencia a mi concreto, los agregados finos le dan mayor consistencia y también ayudan a distribuir la resistencia del concreto o las fuerzas que recaen sobre el concreto, y de ahí la importancia de este tipo de materiales. Y estos materiales en su mayoría son de origen natural y son mineros, son explotaciones mineras. De ahí la relación en la cuestión del concreto, pero principalmente la idea es de que ustedes ya no confundan concreto con cemento y todas esas cosas, porque a veces me lo hacían. Ahorita no sé, no creo, este grupo lo he visto un poquito más avanzado. No sé si estoy grabando. Entonces el concreto se constituye principalmente de agregados. De hecho, si ven ahí la mezcla del concreto, está representada por un 60-85% principalmente en volumen de agregados, es decir, la mayoría es agregado, agregado fino y agregado grueso, pero en su mayoría todo es agregado. Entonces la importancia del agregado, de la extracción del agregado, radica en eso, que va a ser el mayor porcentaje de lo que constituye una estructura de concreto como tal. Es decir, su casa, las columnas, las traves que están rellenas de concreto, pues en su mayoría van a venir de materiales obtenidos de una explotación minera, si es que el agregado es natural, que al menos en su casa sí lo creo, ¿no? Pero tal vez en alguna otra construcción más específica el agregado pudiera venir de otro lado, como escorias metalúrgicas, por ejemplo, que finalmente, si somos exquisitos, también provienen de una explotación minera, solo que un poquito más avanzada. Bueno, el agregado es un material granular. Puede ser desde diferentes tamaños, desde la arena hasta las gravas gruesas, y pueden ser de diferentes constituciones, de diferente constitución mineralógica. Generalmente un agregado pues es resistente, porque esa es la idea, de que le dé resistencia a la matriz del concreto, y la idea también es de que esos materiales estén libres de contaminantes o de materias orgánicas que lo estén contaminando. Y volviendo a nuestro dibujito, más bien alguien sabe por qué hay una importancia de que el agregado no tenga contenido de materias orgánicas. ¿Alguien tiene una idea de por qué es eso? Usted nos había explicado que porque pueden corroer la parte de la varilla o del De acero. hecho, bueno, sí, es por eso, porque al degradarse la materia orgánica, pues genera CO2, y el CO2 es ácido, puede producir ácido carbónico, y el ácido ayuda a correr las varillas, que son de acero, dentro de la matriz rocosa. Igual si nos platica un poco el ingeniero Ochoa, no sé si nos quiere platicar, porque ya tenía un tema de tesis de maestría relacionado con la absorción de CO2, y el principal problema es que no lo podían utilizar para ese absorbente de CO2, perdón, iba a ser una mezcla de concreto, y el principal problema es que no lo iban a poder utilizar para construcciones de columnas o de traves, para construcciones estructurales, porque al ser estructurales pues están rellenas de varilla y todo eso, y si vas a estar absorbiendo carbono, vas a estar generando ácido carbónico, o el mismo CO2 te va a estar corroyendo, te va a estar comiendo tu estructura interna de tu construcción. Por eso no ha pegado tanto ese tipo de materiales, que son los geopolímeros.
no pegado tanto, si hay materiales que absorben el CO2, lo absorben y lo capturan. Entonces ayudarían a la reducción del calentamiento global, por ejemplo, o a la desaceleración del calentamiento global más bien, porque es inevitable, en realidad lo desaceleraría. Sin embargo, pues la idea está padre, pero no es tan práctica al momento de aplicarlo. En fin, hay diferentes tipos de agregados en función de su tamaño, que pueden ser desde 0 hasta 3 pulgadas, arenas, gravas. Por cierto, esta clasificación es algo común en la construcción, sin embargo esto está normado, está regulado por una ASTM, American Standard Test Methods, está regulado el tamaño de este, pero estos son los más comunes que manejan en las tlapalerías o en las construcciones o incluso en las operaciones mineras. Grava 3/4, grava 1/2, grava 3 pulgadas y grava 6 pulgadas y arenas, ¿sale? Eso es lo más común. Sin embargo, esto está normado por la STM 125 y realmente se dividen en agregados finos, gruesos, en función del tamaño de partícula. El agregado grueso, una malla número 4, americana obviamente, porque las mallas se modifican en función del país en el que estén trabajando. La malla canadiense es distinta a la malla americana y entre países europeos también. Entonces más o menos una malla número 4, que es de 4.75 milímetros, de ahí para arriba se considera agregado grueso y de ahí para abajo se considera agregado fino. Y también están en función de su densidad, pero la densidad está marcada por el material que se esté utilizando para generar el agregado. Por ejemplo, en agregados pesados tenemos a la varita, que ya hemos visto en clases anteriores. Tenemos magnetita, que es un metálico, pero bueno, también se puede utilizar como agregado. Limonita, ilmenita, hierro y acero también son metálicos. Agregados ligeros ya son más materiales de los no metálicos, de los que estamos viendo en este tema, en esta clase. Y son ligeros porque son de baja densidad y principalmente se constituyen de rocas sedimentarias, como pueden ver ahí. Ahí dice abajo productos de combustión de carbón, aquí en esta parte de aquí, y es donde entra el material que les digo que se utilizaba para captura de CO2, del cual, si convenzo al ingeniero Ochoa, les habla un poquillo. Digo, al final de cuentas sí nos interesa, aunque la tesis haya cambiado, sí nos interesa. Y bueno, hay otros tipos de materiales que ya son triturados, o no son naturales, que son manufacturados, y también la ACTM los clasifica como tal. Grava triturada, piedra triturada. Gravas ya se consideran de manera natural, y también había una de arenas, pero aquí no la puse, pero gravas y arenas pueden ser naturales o pueden ser trituradas y se consideran artificiales, o también se les conoce con el nombre de material controlado. Material controlado. Es triturado y está cribado, pero también se puede obtener de manera natural. Simplemente se explota y se criba. Como lo que les mencioné del dragado de ríos y todo eso en clases anteriores, generalmente ese dragado de ríos, que es un dragado discontinuo, es para obtener agregados principalmente, o al menos aquí en México la mayoría de esos dragados discontinuos son para la explotación de agregados. Entonces el agregado se ve más o menos así como el que está en las dos fotografías. Tenemos un agregado natural y un agregado artificial. Sin embargo, en la práctica es difícil diferenciar uno de otro. Aquí con justa razón seleccioné estas fotografías para que ustedes de manera lógica diferenciaran uno de otro y me dijeran o participaran y me dijeran cuál es natural y cuál es artificial. Pero bueno, creo que está muy obvio cuál es el artificial, ¿no? Si ustedes se fijan aquí, pues aquí tengo bandas, tengo cribas, una criba aquí, pues, aquí está una criba, aquí estaba haciendo un camión a una tolva y posiblemente hay una trituradora, entonces es obvio que es artificial. Me salté esta, creo, que es por esto andaba buscando. El agregado
eh, natural, generalmente viene con una forma redondeada también. ¿Por qué? Porque es producto de más bien está expuesto en un lecho de un río, y al estar en el lecho del río, está expuesto a la erosión, perdón. Es decir, suponiendo que está aquí el río, pues la roquita eh, tiene está sujeta a movimiento por la corriente del río, y el estar por medio de la corriente del río moviéndose, pues está rebotando en el lecho, donde hay más roquitas, a lo mejor más densas, que a lo mejor no están moviendo o así, y la roca que inicialmente era, no sé, a lo mejor un poquillo así, muy exagerado, a lo mejor la roca era así, y conforme va rebotando, se va erosionando con el lecho del río por medio de la corriente, o el agua misma va puliendo la roca, porque el agua también por la corriente va desgastando la roca, va generando una roca redondeada. Por eso hay un agregado, o hay una subdivisión de los agregados en función de su forma. Hay una división en función de su tamaño, que es esta de aquí. Hay una división en función de su forma, y hay una división estandarizada en función de su densidad y de su tamaño y de su origen, que es la CTM 125, C125. Entonces la de su tamaño es un poquillo más comercial, esta de aquí. Esta de aquí es en función de su forma, no es tan comercial, es decir, ustedes no van a ir y dicen, me das tanto de material de agregado, de material de voleo, no sé. Realmente no es tan comercial, pero sí es importante que la conozcan, porque también está definida por el tipo de explotación. Por ejemplo, un canto rodado solamente lo voy a obtener por medio de dragado. Si acaso lo voy a cribar, pero no estoy aplicándole ninguna fuerza para desgastar la roca o para triturarla. El material triturado es el material artificial y se obtiene por la trituración como tal, como su nombre lo dice. Es decir, estoy alimentando rocas como pueden ser la varita, por ejemplo. Pues estoy alimentando varita, que generalmente es una roca maciza, pues un macizo como tal. Lo fracturo por la voladura y lo estoy alimentando. O estoy alimentando yeso, que también generalmente no se encuentra como grava, se encuentra como roca, como una roca matriz. Estoy alimentando a la trituradora y estoy obteniendo un material triturado. Ahora, en ese caso, el material, como está siendo desgastado por una trituradora, por una trituradora de Quijada, o una trituradora excéntrica, como ustedes vean, pues el material no va a ser redondeado. En ese caso, si estoy si estoy triturando una roca grandota, pues mi resultado van a ser rocas un poquito con mayores aristas o mayores caras. Por ejemplo, aquí hay una arista o una cara, aquí otra cara, aquí otra cara y aquí otra cara, etcétera, etcétera. O sea, va a ser una roca que si yo le vea de manera más grande, pues vería una roca un poquillo así, ¿no? Un patrón, en teoría un patrón indefinido, aunque posiblemente sí siga ciertos patrones de fracturamiento, pero bueno, eso ya es meterme en otros temas. Entonces yo vería una roca así, a diferencia de de un canto rodado, que me vería una roca así más bonita. ¿Cuál creen que sea la diferencia, hablando de construcción, en estos dos tipos de rocas? O sea, ¿qué ventaja me supone una roca así con respecto a una roca así? ¿Alguien sabe cuál es la diferencia o cuál es la ventaja entre una y otra? Hablando de construcción. ¿Acaso no sería de cómo se va acomodando lo que es la grava alrededor de lo que es la siembra o las columnas cuando se está vertiendo el material? Así es el acomodo del agregado, que se inicia en la grava, dentro del material, y por ende en la estructura interna del concreto. Es decir, si volviendo a mi cilindro cortado, no es lo mismo, no va a ser el mismo funcionamiento que tenga un material así medio raro. Digo, a lo mejor de manera horizontal no se ve tanto, pero
Ahorita si no hago otro dibujo, a ver si queda un poquito más entendible. No es lo mismo esto que esto, ¿no? Que aquí tenga yo, no sé, agregados o cantos rodados respecto a un material triturado. ¿Por cuál suponen ustedes que sería mejor? Y cuando digo mejor me refiero a cuestiones de resistencia mecánica, ¿cuál creen que sea mejor? A lo mejor de manera ahí de una sección no se aprecia tanto. Si acaso se ve que son diferentes figuras, pero en cuestiones de resistencia, ¿cuál creen que ustedes que sea mejor? El canto rodado, ¿Por qué? porque existe, bueno, por su geometría puede existir una mejor distribución de las fuerzas que los están sometiendo. Muy bien. Así es correcto. O sea, al ser una geometría un poquito más tirándole a lo esférico, más no es esférica perfectamente, hay una mejor distribución de las fuerzas. Hay mejor distribución de las fuerzas porque no solo actúa de manera seccional, sino también de manera, no solo en sección horizontal, sino también en sección vertical. Yo vería las rocas un poquito más redondeadas y distribuiría mejor las fuerzas. A diferencia de esto, que a lo mejor tengo zonas más débiles, si yo veo la roca así, o el agregado así, pues hay zonas más débiles y mi distribución no es pareja y a lo mejor aquí está aplicando más fuerza que acá. En este caso la distribución es un poquito más pareja y por lo tanto es relativamente mejor. Eh, Sin embargo, el material controlado suele ser más caro, un poquillo más caro, a pesar de eso. Y eso se debe pues, porque estoy aplicándole más energía para obtenerlo, ¿sale? Por eso es un poquito más caro. La diferencia es que el agregado de ríos pues no es tan abundante y la producción no es tan alta, entonces no es tan fácil obtener agregado de ríos. Es un mercado meramente local, no es un mercado de exportación. Si acaso el de la arena tal vez sí sea más rentable su movimiento de un punto a otro, pero el mercado de agregados gruesos, en lechos de ríos es un poquito más local. Pero bueno, finalmente la idea de eso es que comprenden que la obtención o la explotación que se le está aplicando a este tipo de agregados va a influir en su utilización final. Perdón, es que le quité el seguro a las rueditas de la mesa y por eso ven que me muevo. En fin, y bueno, también un agregado mixto que no es tan común, pero también puede ser solicitable la mezcla entre ambos tipos de materiales. Pero les digo, esta clasificación de aquí no es tan común que ustedes vayan a una construcción y le digan, échale, no sé, 2 toneladas de canto rodado. No, es más común esto de aquí. Grava de 3/4, grava de 1/4, etcétera, etcétera. Que por cierto el tamaño también tiene que ver en esa distribución de fuerzas. Obviamente, mientras mayor sea el tamaño, a lo mejor haya mejor distribución de fuerzas, pero menor plasticidad del concreto, y entonces es menos manejable. ¿Por qué? Porque tengo más gruesos que la matriz de cemento como tal, entonces mi plasticidad se va a ver involucrada. Que por cierto, no sé si les enseñé el ingeniero del señor eso de cómo evalúan la plasticidad, porque hay otros factores que entran en juego en la plasticidad del concreto, pero ese es uno de ellos, el tamaño del agregado. E incluso tenía un ejercicio ahí el ingeniero Ruiseñor, muy bonito, un cálculo de mezcla de concreto. Y no recuerdo si consideraba el tamaño del agregado, pero estaba muy bonito ese ejercicio. O está, si es que lo sigo usando. Bueno, les mencionaba que el concreto se constituía por agregados, que pueden ser gruesos o finos, y por aditivos, entre otras mezclas que es la de cemento y lo demás. Los aditivos estos también pueden ser de origen mineral, principalmente son los aditivos naturales, y estos van a mejorar las propiedades del concreto o van a reducir el costo unitario del concreto. Su función es esa,
o mejorar las propiedades físicas o mecánicas o químicas incluso del concreto, o reducir el costo de este. Entre los finamente divididos tenemos, entre los agregados finamente divididos, tenemos estos de aquí que son los materiales cementantes y los puzolánicos. Los cementantes son los que vienen de cementos naturales, calizas hidráulicas, cementos de escorias y escoria granulada de alto horno. Los puzolánicos vienen de arenas puzolánicas. Aquí me comí esa parte. Recuerden modificarlo con las envías. Los puzolánicos vienen de arenas puzolánicas. Que al final de cuentas una puzolana vendría siendo un cementante natural. Entre los cementos naturales, que también se conocen como cementos romanos, porque son cementos que utilizaba el Imperio Romano para hacer sus construcciones, o más bien materiales que utilizaba el Imperio Romano como cemento para realizar sus construcciones, sus caminos, sus acueductos, sus palacios, etcétera, etcétera. Son cementos que se encuentran de manera natural en la corteza terrestre y estos son naturales debido a su constitución, que principalmente es una mezcla entre arcilla y caliza. La mezcla natural de arcilla y caliza se da en una roca que se conoce como marga, es una roca sedimentaria, pero esta roca no se encuentra, o al menos en México no hay tantas localidades de magra. Sí se pueden encontrar en pequeñas cantidades en yacimientos de caliza, como por ejemplo en el Doctor, en la formación del Doctor, que creo que ustedes ya conocen, espero, que abarca aquí el norte del Estado de México y Hidalgo y Querétaro, y creo que esta parte de San Luis Potosí. Es una formación enorme de calizas. Ahí hay magras, pero no hay en tanta cantidad. Y bueno, es una mezcla natural de arcilla y caliza. 35%, de 35 a 65% de caliza y el resto de arcilla. Es decir, es un cemento ya en la mezcla natural como tal, ya no le tengo que agregar muchas cosas. Si acaso es un cemento pobre, no tan fuerte, pero sí, al final de cuentas es un cemento. Es un cementante. Y en algunos lados se utilizan obras de albañilería porque es barata, pero no es tan común, al menos en México no es tan común. Es más común en países como España, principalmente, o Francia. Es un cementante natural. Por eso los romanos tenían sus canteras por allá, sus canteras de cementos por allá, por esa zona, o por Italia, o por la parte del Mediterráneo. Ahí hay muchas magras. En la parte del norte de África también. Se puede utilizar como un aditivo porque me está reduciendo el costo del concreto al evitar utilizar más arcillas o al reducir la cantidad de caliza que estoy utilizando. Es decir, estoy sustituyendo un porcentaje de cemento, al utilizar un cementante natural, y el cemento generalmente es más caro que un cementante natural. Sin embargo, les repito, al menos en México no es tan abundante este material. La cal viva, bueno, esta se obtiene de la caliza. Se obtiene igual de una calcinación de la caliza, que por cierto, esa cal viva se obtiene mucho aquí en nuestro país de manera artesanal. Sin embargo, bueno, hay empresas que ya se dedican a lo grande a obtener la cal como tal, como es el Grupo Calidra, pero hay muchos casos de obtención artesanal de la caliza. Bueno, aquí está el proceso, un resumen del proceso. En primer lugar hay una evaporación de agua, después una descomposición de los silicatos a 700 grados, que se descomponen los silicatos que constituyen a la caliza, o más bien la roca como tal. Puede tener carbonato de calcio, pero puede tener también silicatos. Y a los 900 grados se descompone el carbonato de calcio, y de esa descomposición se genera la cal viva. Estas temperaturas, si se dan cuenta, sí son altas, pero no son tan altas como para lograrlas en un horno, o más bien como para requerir de un horno especial. Inclusive
Les mencionaba que aquí se obtenía de manera artesanal, aquí en algunas partes de Puebla y de Morelos, y se realizan hornos gigantes y son hornos que usan combustóleo principalmente, combustóleo para alcanzar esas temperaturas, y el problema de esos hornos es que generan mucho CO2 y al ser obtenidos de manera artesanal pues no hay una regulación como tal de esas emanaciones. Pero si ustedes van aquí por la carretera de si van de Cuautla, hay azúcar de Matamoros, pero por la zona o por la carretera libre van a ver muchos de estos hornos. Igual en la parte de Morelos y en la parte de Puebla. Son hornos muy populares en esa zona. Y bueno, les decía, el principal problema que tienen son las emanaciones de CO2. No se pueden controlar en un horno como esos. Hay muchas emanaciones, no solo por el combustóleo, sino también porque al descomponerse la caliza, o el carbonato de calcio más bien, se libera CO2. Y bueno, su uso principal es para la adherencia o mejorar la plasticidad de los morteros. Se mezcla con cemento principalmente para elaboración de permeabilizantes, pinturas, y en la parte de los concretos le mejora o le incrementa la resistencia a la compresión al concreto como tal. Sin embargo, no es tan usual, al menos como para emplearlo de esa forma, no es tan usual que se utilice la caliva, sino más bien se utiliza como para encalar o como para recubrir, o más bien como una especie de impermeabilizante, como decía ahí arriba, para recubrir las construcciones. Y no todas, porque pues le modifica la textura a la pintura y no se ve igual. En algunas minas también he visto que la utilizan para mejorar la iluminación, como es el caso de Molango. Utiliza cal o encala los túneles principales para mejorar la iluminación, porque al ser blanca la cal pues no es tan necesario, o más bien se distribuye mejor, se refleja mejor la luz de la iluminación artificial, y por lo tanto tiene mayor visibilidad y tiene mayor ahorro de energía. Pero como tal para mejorar concretos yo no he visto que casi lo utilicen, si acaso más para impermeabilizar, o no sé, la verdad es que no he trabajado tanto el albañil y no sabría decirles si lo utilizan mucho o no, pero de manera general su mayor uso es para la impermeabilización o recubrimientos. Y bueno, las pozolanas les mencionaba que era un cementante natural, al igual que los cementos romanos. La pozolana se considera un cemento romano como tal. Recibe ese nombre porque la pozolana se obtenía de manera natural del monte Vesubio, principalmente de la población de Pozzuoli, no sé cómo se pronuncia. De ahí viene de ahí deriva el nombre pozolánico o pozolana. Y bueno, al ser un material de origen volcánico, pues un material con alto contenido de vidrio. Actualmente las pozolanas ya no son tan naturales, ya hay algunas mezclas artificiales, pero bueno, su constitución principal es, como que les decía, que era como una especie de vidrio. Es un silicato, obviamente, es un silicoaluminato, y bueno, en sí no es un cementante natural, pero no es tan fuerte, no es tan poderoso como los cementos de las magras. De hecho, se tenía que mezclar con otros tipos de cementantes naturales, pero su ventaja principalmente es que funciona también como agregado, como una especie de arena, y que no más bien va a reducir el consumo de agua del cemento como tal. Y el cemento, al reducir el consumo de agua, pues reduzco, o más bien bajo el valor de obtención de mi cemento, y por lo tanto reduzco el costo de mi concreto. Bueno, aplicaciones: mayor durabilidad del cemento, mayor resistencia a la erosión del mar, y mayor resistencia al ataque químico de la sal del mar. Y bueno, mayor resistencia a los sulfatos de cloruros, mejora también la impermeabilidad, y le da una mayor resistencia a la abrasión por el hecho de que son en su mayoría vidrios,
y resistencia a la corrosión para el caso del acero, porque es un recubrimiento también. Y su cualidad principal o el uso principal es la menor necesidad de agua, como ya les dije hace ratos. Me reduce el costo del concreto, aunque no lo crean, pues el agua conlleva un costo, bombearla o comprarla para utilizarla para la construcción sí conlleva un costo. Y de ahí la ventaja de utilizar este tipo de aditivos. Me van a reducir el agua y van a bajar el costo de mi concreto. Algunos ejemplos de puzolanas. Les mencionaba que las puzolanas ya no son tan naturales, ya no vienen tan así de un volcán como tal, como el Vesubio. Ya pueden ser otro tipo de materiales porque principalmente su constitución son silicolaminatos, como las pumicitas, zeolitas, arenas sílicas, como las que ya hemos visto en las clases anteriores. Y bueno, estas últimas tienen mayores aplicaciones ornamentales y también en construcciones de ladrillos también, en fabricación de ladrillos. Otra cosa de las pozolanas que les iba a decir es que también pueden ser artificiales y que pueden ser constituidas por ceniza volcánica como tal, como es el caso del Popocatépetl. El Popocatépetl, la ceniza que emana, que está emanando siempre y que generalmente se recoge a cierto radio del Popocatépetl, se considera arena pozolánica. Incluso ya es utilizada ya se han realizado algunas investigaciones para fabricar geopolímeros con esa pozolana del Popocatépetl, y sí tiene propiedades absorbentes también, porque la pozolana también facilita la absorción la absorción de componentes químicos de pequeño tamaño, de tamaño microscópico, facilita la absorción, principalmente las zeolitas, que se consideran o se pudieran considerar puzolanas. Mineralógicamente no son puzolanas, pero las incluyen ahí en una nomenclatura comercial. Mineralógicamente está mal dicho que ustedes mezclen zeolitas con puzolanas, pero lo van a ver que lo van a hacer, pues principalmente los proveedores o los trabajadores. Lo mismo que las zeolitas también son un grupo mineralógico, también hay zeolitas artificiales y las van a mezclar con ese grupo de las zeolitas cuando no tienen nada que ver más que la constitución, o incluso a veces no la constitución sino las propiedades de las zeolitas. En fin, sé que suena confuso, pero es importante que sepan ese tipo de mezclas raras que hacen. No está bien hecho, pero al final de cuentas cuando salgan al ambiente del trabajo van a ver que hay mezclas medio raras y que no constituyen o más bien no corresponden a la constitución mineralógica del material. Entonces tenemos les mencionaba lo de las zeolitas, que también tiene una propiedad absorbente, o más bien permiten el intercambio iónico, porque las zeolitas tienen esta forma, son tectosilicatos. No sé si se acuerdan que es un tectosilicato, pero bueno, son principalmente redes de silicatos, un poquito chuecos, bueno. De hecho son hexagonales, pero supongamos que son cuadradas. Son redes porque tecto significa red. Obviamente están constituidas por silicatos en cada esquina. Generalmente son hexagonales porque los silicatos tienen una estructura trigonal, entonces al unificarse hacen, perdón, no hexagonales sino octogonales, se van unificando los triangulitos en figuras octogonales. Pero bueno, básicamente la idea es esta, de que en la parte interna tienen un ion y permiten el intercambio iónico y la captura de ciertos elementos que tengan un radio iónico similar al ion que ellos contienen. Entonces son muy importantes no solo para la industria de la construcción, sino también para la industria o más bien para el tratamiento de aguas, porque permiten una limpieza de iones libres en el agua. Entonces las zeolitas las puse ahí porque muchas veces las mezclan con las puzolanas de manera comercial, pero
en sí no se considerarían mineralógicamente unas pozolanas. De hecho, ninguna de estas se considera una pozolana, si acaso tal vez la arena sílica. Eh, y bueno, otro de los materiales que constituyen al concreto es el cemento. El cemento más común es el Portland, porque viene de una localidad inglesa que se llama Portland. Bueno, es un material de fragado lento, es un aglomerante como tal, y sí posee cierta resistencia, sin embargo su resistencia no es tan alta, más bien su principal utilidad es el aglomerante o una mezcla de todos los agregados que constituyen el concreto, y este se constituye también de materiales provenientes de una mina o una cantera, principalmente, ahí dice cal, pero realmente es caliza, no es cal, es caliza, caliza y arcillas. Y las calizas van a proporcionar el carbonato de calcio, y las arcillas van a proporcionar los silicoaluminatos que van a constituir el cemento, que al momento de ser trabajado puede formar un llamado metacaolín. Pero ahorita vamos a ver qué es ese metacaolín. El cemento no se constituye solamente de eso, sino que también está constituido de materiales como óxido de hierro, como hematita, y algunos otros como el caolín también, que es una arcilla como tal, que principalmente es un silicoaluminato. Pero toda la idea es de que proporcione esos elementos que ven ahí, que son el óxido de calcio, que va a provenir de la caliza, que viene producto igual de una calcinación, y bueno, el sílice, como ya les dije, viene de la arcilla, pero puede venir del caolín también. Los aluminios pueden venir de manera artificial o vienen incluidos en la misma arcilla, y los óxidos de hierro, pues bueno, ya les dije que vienen de la matita. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué ustedes habrán visto que o bueno, no sé si han visto eso, pero en la mayoría de las cementeras siempre se encuentran en el yacimiento, sobre el yacimiento, cerca del yacimiento de calizas? Se encuentran ahí porque el material que más constituye a las calizas es el carbono. Más bien el material que más constituye el cemento es la caliza, o más bien se obtiene de la caliza, que es el óxido de calcio, que viene del carbonato de calcio, es el que tiene mayor constitución en el cemento, y por lo tanto, pues en vez de ponerme mi cementera donde tengo la mina de hierro o la mina de caolín, pues la pongo en la mina de calizas. Y otra ventaja es que generalmente en la constitución de las calizas siempre hay una capa de arcilla que está recubriendo las calizas, o que yace sobre el yacimiento de calizas, y a lo mejor por desplazamiento se encuentra en otro punto, pero está ahí cerquita. Por eso es que la mayoría de las cementeras tienden a estar cerca de los yacimientos de calizas. Una es porque constituyen en gran parte el cemento, que es el que se está generando ahí, y otra porque generalmente las calizas vienen asociadas con arcillas, que también son materiales que se ocupan para la fabricación del cemento. Y bueno, el cemento como tal tiene un proceso que se llama clinkerizado, o la fabricación del clinker. Y este surge de un semicrudo, y el semicrudo es la mezcla de los materiales crudos que están aquí. No es que estén crudos, sino más bien de los materiales como se extraen de manera natural. Es decir, la mezcla entre arcilla, caliza y caolín, o otro agregado que yo le ponga, no sé, yeso y hierro, se le conoce como semicrudo. De hecho, mi intención es que esto lo vean con el ingeniero Ochoa. A lo mejor me adelanto un poco, pero bueno, espero que no le cause problemas a ella. Lo que ocurre es que yo, cuando realizo mi explotación, yo lo acomodo en stockpiles, y voy haciendo un stockpile sobre otro, ¿no?
Esto lo estoy viendo en sección. Si yo veo un stockpile, a lo mejor no voy a ver una sección así sólida, pero si yo hiciera un corte a esta sección, vería una estructura así fragmentada como esta de acá. Entonces, no. Entonces, esto de aquí, estructura fragmentada, si yo la pudiera ver así de manera interna, vería una sucesión de capas, cada color representando un mineral. Y por ejemplo en esta parte de aquí vería, no sé, en la parte roja digamos que es hierro, ¿no? La parte amarilla caliza y la parte anaranjada arcilla, por ponerles un ejemplo. La constitución del semicrudo va a variar dependiendo del tipo de empresa. Cada empresa tiene su propia mezcla, pero más o menos todas emulan a la mezcla Portland, que fue la mezcla más popular que hubo allá en Inglaterra. Todas tratan de emularla, pero hay diferencias entre todas. A lo mejor en Cemex yo le pongo arcilla, óxido, caliza, yeso y caulín. No, yo le pongo arcilla, caliza, hierro y caulín. Y a lo mejor voy a Cementos Moctezuma y ahí le ponen arcilla, caliza, y ahí no le pongo hierro porque para qué, el hierro ya me lo da el caulín, entonces mejor le pongo caulín nada más. Entonces ya tengo una mezcla distinta. Eso va a variar en función de la empresa, pero más o menos siguen esa constitución. Principalmente requieren de sílice, alúmina, silicoluminatos, óxido de calcio y un poquillo de hierro. Básicamente dependen de eso. Ya después hay más modificaciones, le puedes agregar sulfatos, como en el caso de que les agregan yeso, le puedes cambiar la constitución al cemento también para que sea un cemento blanco, o un cemento resistente a tal cosa, al ataque químico, no sé, ya cambia un poquillo la constitución. Pero en esencia, si hace algo como eso, es un stockpile, que es una pila, un montón de material, y esta pila de aquí se hace a través de una serie de bandas. Uy. Igual esto no sé si ya lo hayan visto en alguna operación minera, pero bueno, es una serie de bandas. El material obviamente va circulando por esta parte de aquí y va a ir cayendo y va a ir formando. Entonces de manera continua yo estoy agregando un material y después interrumpo esa agregada de material. Por ejemplo, en este caso agregué primero mi caliza, que vendría siendo la amarilla. Después dejo de agregar ese material y agrego otro material que es el hierro, y ya creo esta pila o este segmento sobre la pila inicial que era la de caliza. Después dejo agregar eso y agrego arcillas y ya creo esta parte de aquí, ¿no? Y así otra vez voy a agregar caliza y a lo mejor otra vez agrego hierro, etcétera, etcétera. Entonces a esta mezcla de materiales o en estado natural, bueno, no estado natural, sino más bien sin procesar, a esta mezcla de materiales sin procesar porque ya a lo mejor tuvo una trituración o no tan procesados. Digamos, a esta mezcla de materiales no tan procesados le vamos a llamar semicrudo. No es que esté crudo como tal, sino más bien que todavía no lo estoy alimentando un horno y todavía no ha completado el proceso del cemento. Entonces digamos son una mezcla de materiales semiprocesados. Si acaso nada más tiene una trituración y un cribado, le voy a llamar semicrudo a todo ese stockpile, a toda esa mezcla. Y posteriormente esta mezcla la voy a mezclar, más bien esta fue muy redundante, perdón. A este stockpile que está ligeramente mezclado lo voy a mezclar más para que esto quede una mezcla homogénea de esto. Pregunta, a ver qué dicen. Sería entonces que aquel que solo tenga proceso mecánico, sí, digámoslo así, un semicrudo es aquel que solo tuvo el proceso mecánico de trituración y cribado. Todavía no se ha clinkerizado, no se ha alimentado a los hornos de clinker.
Pero el óxido de calcio sí ya tuvo No, no, no. una preparación así. No, 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 no confundir. Esto aquí supongamos que es caliza. Todavía no es óxido de calcio. El óxido de calcio se va a ver en la transformación del clinker. Ahí es donde se va a convertir la caliza en óxido de calcio. Todo eso Ok, se va a modificar. Pero aquí simplemente se agrega la caliza como tal. No hay, aquí no veo ningún proceso más que la preparación mecánica y el que involucra la trituración y el cribado. No hay una agregada de energía, no hay una calcinación como tal. Aquí solamente estamos alimentando el material como salió de la mina, lo trituramos y ya lo estamos mezclando. Ahora, esta caliza que está aquí en la parte amarilla, suponiendo, es la que se va a convertir en el óxido de calcio al momento que le agrega yo temperatura. ¿Sale? Pero en sí, a esto se le conoce como un semicrudo. Y como les decía, esta parte de aquí, esta pila o ese stockpile, al momento de mezclarse, eh, pues en teoría va a quedar algo más homogéneo, una mezcla más homogénea de material, y eso es lo que se alimenta a los hornos rotatorios. ¿Sale? Eso es lo que se alimenta ahí, eh, para obtener el clinker como tal. Sí, sí, sí. O no. Es aquí, sí, profesor. este es un error mío de escritura, ¿eh? Aquí realmente sería caliza y arcilla, pero ahí le puse cal. Y esta es la constitución general del cemento, pero si se fijan aquí, dice que el óxido de calcio es producto de las calizas, de las piedras calizas. ¿Sale? O sea, el óxido de calcio salió de aquí. No es que yo esté alimentando, está mal esta fórmula también de caliza. Pero bueno, no es que esté alimentando el óxido de calcio, sino estoy al semicrudo, sino que estoy alimentando una mezcla de carbonato de calcio, que ahí está mal escrito, y este el sílice y la lúmina tampoco lo estoy alimentando directamente, lo estoy alimentando, o más bien viene de mis arcillas o de mi caolín. Y el óxido de hierro igual no lo estoy alimentando directamente, estoy alimentando una matita como tal. Entonces no se confundan con esto. Yo creo que sí vale la pena hacer la aclaración aquí, o modificar esta escritura de aquí. De hecho, más bien esto lo voy a modificar para que no se confundan. Pero no, aquí es caliza, arcilla y otros elementos como el de la hematita o el caolín. Entonces yo creo que se lo voy a agregar aquí también para que no tengan más complicación. Déjame lo anoto más. Bueno, ahorita lo anoto, espero que no se me olvide. Y bueno, ese es el semicrudo en sí. Es el material antes de ingresar al horno rotatorio. Y bueno, ya ingresando al horno rotatorio hay diferentes etapas, una en la que se evapora el agua, la humedad se va a perder, la humedad que está contenida en el semicrudo, porque el semicrudo pues tiene humedad natural y tiene humedad que va adquiriendo conforme se está exponiendo ahí a la inclemencia del tiempo, mi stockpile. Algunos lo que hacen para reducir el porcentaje de humedad es colocarlo dentro de almacenes. Incluso, no sé, eso sí los han de haber visto. Oye, cuando mi stockpile está configurado de esta forma, mi stockpile del semicrudo está configurado de esta forma. Chihuahua. Bueno, está configurado de esta forma que es una especie de montoncito alargado. Bueno, mejor lo dibujo a mano. Es un montoncito así, alargado con una especie de trapecio. Es porque fue configurado por una banda móvil que se encuentra moviéndose de aquí para acá y de acá para acá. ¿Sale?
Y bueno, se vería algo así, ¿no? Diferentes capas de material. Ese es un tipo de stockpile. No es como el stockpile minero que acostumbramos, que nomás es un montoncillo así, triangular. Pudiera ser, pero en teoría, al ser así el stockpile, hay menor segregación de los materiales. No es tan fácil, el almacenamiento de los materiales y la distribución de los mismos no es tan fácil de lograr. Entonces la idea de que sea así como un trapecio es de que un equipo que generalmente es una rueda de cangilones venga y recoja todo esto de aquí. Es una rueda de cangilones. Uy. Bueno, así imagínense el resto, ¿no? Es una rueda de cangilones, entonces al momento de hacer esta reclamación del material de aquí abajo hacia arriba, pues va a ir mezclando estos materiales de aquí, ¿no? Va a hacer una mezcla y ya estoy mezclando, ya tengo mi semicrudo como tal. Entonces ahí es un tipo de stockpile, pero las ventajas que para la formación de la banda tiene que estar por la parte superior y tiene que tener un cierto movimiento. Entonces me está limitando, sí me está limitando más bien a... bueno, no me está limitando, más bien me está haciendo que mi espacio sea muy grande para tener una mejor distribución del material. Esto de aquí a lo mejor es unos 60 metros, pero es variable dependiendo de la empresa, o sea, dependiendo del área que tengas y la mezcla que tengas. 60 metros o 80 metros, no sé, esto puede ser variable, pero son generalmente espacios largos. Es un tipo de stockpile usual en cementos. Se puede el stockpile que vemos en minería normalmente, que es un stockpile así, un triángulo nomás así, un cono como tal. Sí se puede, pero cuando esto ocurre, generalmente el material más bien la constitución de esto se da por un movimiento constante de una banda que también es móvil, pero que recorre de manera circundante el stockpile, es decir, lo recorre así, de un punto para otro en 360 grados. Si lo viéramos en superficie se vería algo así, ¿no? Se vería, más bien, si lo viéramos en perspectiva, en un plano más bien, veríamos así que este sería nuestro stockpile, por ejemplo. Sería algo así, el cono. Y nuestra banda estuviera recorriendo esta parte de aquí. Nuestra banda móvil. Porque de manera que esta de aquí redistribuye todo el material y queda un poquito más segregado. En teoría, esto de aquí, si yo viera un corte de esto, pues vería también algo así, ¿no? Un material segregado de esta forma, al igual que en el otro. En teoría, al hacer yo esto, tengo mayor segregación del material, porque no solo estoy segregando a lo largo, sino también en 3 dimensiones, porque mi material está girando y estoy segregando alrededor del stockpile. No solo aquí, a lo mejor en sección se ve algo similar, pero realmente en 3 dimensiones lo estoy modificando, lo estoy moviendo. Entonces, en teoría hay mayor distribución del material aquí. La ventaja de este con respecto al otro es la cuestión del almacenamiento, que en este caso el otro es muy largo, entonces no puedo almacenarlo, o me delimita a un almacén muy grande, más bien me hace tener que tener un almacén muy grande, y no es algo tan rentable, no es algo tan práctico tener un almacenamiento tan grande. Y en este caso pues sí hago almacenamientos un poquito más fáciles y más resistentes en cuestiones estructurales, porque el almacenamiento de esto literalmente es un domo como tal. O sea, en el otro caso que está alargado, pues tendría que construir una estructura alargada para almacenarlo. No va a ser muy estable y va a ser muy costoso.
Estas de aquí también son costosas, pero son un poquito más estables y son más fáciles de hacer. Y son domos como tal. Y la idea de protegerla del domo es protegerlo de la humedad para reducir el consumo de energía para evaporar toda esa agua. Entonces, hay una aplicación de ingeniería bastante simple, que simplemente es cambiarle la configuración de un trapecio a un cono, pero la idea es que ese cono se esté formando o esté conformando por una banda que se esté moviendo para que haya mayor distribución del material y soluciona esos problemas, que es la humedad y la redistribución del material como tal, la homogeneidad del material como tal. Es un problema solucionado de una manera bastante sencilla. Y es un problema que acontece mucho en este tipo de explotaciones. No solo funcionan los domos para estos materiales que son el cemento, sino también para otro tipo de materiales como los refractarios, que generalmente son arcillas, y si agarran humedad, pues ya valiste, mano, porque la arcilla va a estar bien húmeda y va a ser muy difícil que la retires el agua. La arcilla de por sí absorbe agua, o sea, de por sí aunque lo estés techando, va a tener humedad. Ahora imagínate si no esté techado, pues peor. Entonces son elementos estructurales que acontecen en este tipo de unidades mineras. Son muy comunes. Y bueno, también las hay en los metálicos, cuando igual quieren evitar la humedad, tienden a hacer sus domos, pero es un poco menos común que vean en una mina de metálicos este tipo de domos, porque ahí en ese caso son más lujos. Sin embargo, no está de más porque también te castigan un poquillo la humedad ya en los concentrados. Entonces generalmente los domos están más en los concentrados, porque en el stockpile no está necesario. Si al final de cuentas lo vas a agregar agua, pues los domos están más en los concentrados, y al estar en los concentrados son un poquito más pequeños, pero sí también puede haber. Sin embargo, como les digo, es un poquillo una cuestión más de más dinero. Te das el lujo de poner tu domo, aunque es válido porque estás evitando la humedad del concentrado. En el caso de las explotaciones de cemento, es muy común que vean más bien en las plantas de cemento, en las explotaciones de cemento, es muy común que vean ese tipo de domos para proteger el semicrudo. Pero bueno, esto me veo limitado por la configuración de mi mismo stockpile. Bueno, posteriormente, si se le sigue aplicando calor en el horno, va a incrementar las etapas de la temperatura, de manera que conforme yo vaya incrementando la temperatura, voy a hacer una descomposición de los minerales, y posteriormente voy a hacer una reorganización de la estructura del mineral, y voy a formar algo que se conoce como metacaolinita, que vendría a ser una mezcla de un aluminosilicato. Ese se conoce como metacaolinita, un aluminosilicato generado de manera artificial. Bueno, aquí están las etapas resumidas. Hay una descomposición de la caliza y una recomposición de la metacaolinita en la parte final, y la estructura del cemento como tal quedaría, la estructura química del cemento como tal sería esta de acá abajo, esta de aquí. Y todo esto ocurre, todas estas etapas ocurren en este horno de aquí, que es un horno rotatorio. Igual aquí tengo una imagen mejor, donde se ve esta parte de aquí. Esta imagen, la materia prima ingresa por acá. En la primera fase, que es la fase de no tan alta temperatura, hay una zona de deshidratación, que es donde se va a perder el agua libre, que es el agua de humedad. Después una descomposición de la arcilla en primer lugar. Después de la caliza, se empiezan a formar la metacaolinita. Se empieza a formar una mezcla entre azufre y calcio como tal. Y posteriormente, en la parte final, se crea una formación del clinker. Y después viene una zona de enfriamiento donde ya sale el clinker y va una serie de parrillas. Ahora, el clinker como tal no entra, o más bien el semicrudo como tal no entra directamente a la formación de clinker. Así tal cual como está no entra. O pudiera no entrar. Puede haber una trituración secundaria o una molienda incluso antes de que entre. E incluso en esa molienda se da una mejor mezcla de los materiales también.
Ahora, después de que sale el material de aquí, el clinker, como se ha solidificado, se ha hecho una especie de sinterizado del material. ¿Se acuerdan que es sinterizado, no? Es una especie de, más bien una unificación de los materiales por la temperatura. Se ha hecho una especie de sinterizado aquí en el horno, y el clinker no sale, si acaso entró como polvillo, no sale como polvito otra vez, o si entró como un material un poquito granular, sale un material un poquito más unificado, un poquito más sólido. Después hay una posterior molienda. Generalmente esta molienda varía igual de empresa a empresa, pero muchas de las empresas antiguas o las plantas antiguas todavía utilizan molinos de bolas para hacer esta molienda de aquí. En el caso de algunas empresas más modernas, como Cementos Moctezuma, ellos utilizan molinos Oromil. Ahorita vamos a ver qué es el molino Oromil. Pero básicamente esa molienda es para separar el sinterizado que se generó del clinker, para volverlo polvillo. Como nos llega a nuestra costal de cemento, es en esta etapa en la que se realiza esa trituración, o esa molienda más bien. Y bueno, como les digo, se sale como un sinter, después ese sinter se tritura, se muele y queda un polvo listo para ser embolsado o vendido. Aquí hay otro tipo de mezcla que constituye el cemento, que es esta mezcla es la mezcla que se utilizaba en una empresa que empieza con C y termina con X, con ligeras modificaciones, hay más agregados ahí. Pero básicamente es esto de aquí, una mezcla de 58-66% de caliza y el 19 al 26% de sílice y el 6% de alumina. Ese era un juego entre la arcilla y el caolín, y lo mismo que el 4 al 7% de óxido de hierro, que se agrega como fundente de la calcita. También era un juego entre el caolín y la hematita. ¿Por qué? Porque el caolín también puede estar contaminado con hierro. No sé si, no, creo que no hemos visto el caolín, pero ahorita lo vamos a ver en este tema. Ahorita vamos a hablar del caolín, o la siguiente clase hablamos del caolín. El material que principalmente contamina el caolín es el óxido de hierro. Entonces el caolín que se utiliza generalmente viene contaminado con óxido de hierro. Es un caolín de baja calidad que no sirve para hacer papel, porque el caolín principalmente se utiliza para hacer papel o para hacer cerámicas. Entonces su utilidad viene en la fabricación de cemento, porque si yo voy a utilizar óxido de hierro, pues el caolín ya lo trae y me ahorro un poquillo de matita, que es un poquito más cara que el caolín. En México, las minas de caolín que tienen mayor explotación, o de las más populares, están ahí igual en Veracruz, no recuerdo exactamente qué zona, pero por ahí tengo el dato. Y ya veo los tamales. Y bueno, ese caolín tiene una particularidad, que es un caolín de baja calidad y viene contaminado con mucho óxido de hierro. Entonces, a lo mejor no sirve para otro tipo de industria, pero para la industria cementera es muy, muy útil ese tipo de materiales. Y bueno, aquí les decía lo del caolín, y lo vamos a ver en esta clase. Los yacimientos, como les dije, los más populares están en Veracruz. Sin embargo, también hay en zonas de Hidalgo y de Zacatecas. Y bueno, como les decía, el caolín es un silicoaluminato, pero en este caso un silicoaluminato hidratado. Su nombre viene de una arcilla china que también tenía esa composición, pero era un poquito más pura, no estaba tan contaminada con hierro como los de acá. Y bueno, caolín significa cerro alto porque se extraía una montaña, una montaña o las montañas de China principalmente. Y bueno, su uso principal, como les dije, es de las cerámicas, pero se puede utilizar para la fabricación de papel o de pinturas. Y por último, el caolín de baja calidad se utiliza mucho para la fabricación de cemento. ¿Por qué? Porque tiene silicoaluminatos, sílice, alumina, y pudiera estar contaminado con hierro. ¿Sale? Bueno, esto de aquí es el caolín. Yacimientos de caolín o estados productores de caolín.
Les digo, principalmente en Veracruz hay muchos yacimientos. Creo que aquí tengo el nombre de la empresa. Eh, bueno, se les dije que se usa para cerámicos, pinturas y papel. Se utiliza para papel porque es como una especie de resanamiento entre las fibras del papel. Las fibras del papel, pues si ustedes hicieran un zoom, pues serían una especie de telas unidas las telas como fibras de ropa. Y el caolín su función es rellenar esas fibras para que el papel sea más liso. Entonces la superficie más lisa, y el tener un color blanco les ayuda a tener blancura, pero realmente no es como tal el caolín el que les da la blancura al papel, sino más bien facilita la blancura del papel. ¿Iba a decir algo? ¿No? Bueno, y también al rellenar esas fibras, mejora la textura del papel y lo hace un poquito más suave. Y bueno, también las pinturas se utiliza para modificar el brillo de las pinturas, lo hace un poquito más manejable. Y en el caso de las cerámicas, pues al ser una arcilla, si yo le agrego calor, si le agrego agua primero y hago un molde y después le agrego calor, pues solidifico la arcilla y creo una cerámica como tal. Y bueno, hablando un poquito del caolín, como les decía, sus principales impurezas son el hierro, que puede afectar sus características para los usos de acá, pero puede mejorar sus características para los usos del cemento, principalmente porque el hierro, al modificar sus características, o más bien al incrementar el porcentaje de hierro, pues hay más facilidad de que yo pueda emplearla en un cemento y reduzca mi consumo de matita. Por eso decía que también varía un poco la mezcla, dependiendo de la empresa y de sus materias primas. Bueno, esto de aquí son fotografías del caolín, no se ven tan claras, pero más o menos es la coloración que tiene. A medida que incrementa el porcentaje de hierro, el caolín se va haciendo un poquillo más rojizo, o un poquito tirándole al anaranjado más bien, pero en esencia el caolín es blanco. De hecho, si ustedes recuerdan sus clases de mineralogía, si vieron el caolín, ahí en el laboratorio de mineralogía tienen caolín y es una arcillita blanquita, como la que se ve en esta fotografía de acá. Esta sería como la bonita o la más pura, y en esta de acá está un poquito rojiza y está más contaminada con óxido de hierro. Ahí está la empresa que les decía de Veracruz, pero es una empresa, no es una empresa, sino es un conjunto de ejidatarios como tal, y uno de ellos formó una empresa que es Minerales Habano y se encuentra en Guayacocotla, Veracruz. Ahí está el número y todo. ¿Alguna duda hasta aquí de esto? Creo que me estoy yendo demasiado rápido. Ni chance les he dado de preguntar. ¿Dudas hasta ahora? No, profe. Sí, creo que me fui muy rápido entonces. Bien, vamos a hacer un repaso y ya aquí lo dejamos. Bueno, yo sí, como que no me quedó claro si la impureza de hierro es buena o mala. ¿A qué? ¿La impureza de hierro? Ah, Depende del uso del caolín. En el caso de este tema es buena. En el tema de la construcción es bueno que tenga hierro el caolín, porque me está reduciendo el consumo de matita. Y si me reduce el consumo de matita, pues la matita generalmente es más cara. Entonces me estoy ahorrando un dinero si tengo caolín contaminado con óxido de hierro. En el caso de otras aplicaciones como las que están aquí, otros usos, es malo que tenga óxido de hierro. ¿Sí? De ahí la clasificación o la separación entre las calidades del caolín. Bueno, voy a hacer un repaso porque sí, creo que sí me fue muy rápido. Bien, aquí creo que sí queda claro la importancia de los minerales en la fabricación del concreto, principalmente porque tenemos agregados y aditivos que lo constituyen, y el componente principal son los agregados, se extrae de una cantera o de un lecho o de un río. Y otro componente también principal, después del agregado, es el cemento. Está constituido por componentes explotados en una mina o una cantera. Ya vimos que hay agregados que se clasifican en función de su tamaño,
Es la clasificación comercial, clasificada en función de su forma, que no es una clasificación tan comercial, pero me da una idea del uso o del costo, del uso y de la eficiencia del agregado. Y principalmente esta constitución se debe a su origen, que puede ser un lecho de un río, o un dragado, o una explotación minera como tal, una cantera. ¿Sale? Y bueno, vimos que hay una norma que lo regula. Realmente no es como que yo diga que pues, dame grama de 3/4 o dame grava de canto rodado. Realmente sí hay una regulación, pero no es tan comercial o no es tan solicitada de manera comercial esa regularización. Sin embargo, sí está bien que la conozcan como ingenieros, porque muchas veces su material debe de cumplir con las especificaciones de esta norma, de esta ACTM. Hasta aquí ya vimos que hay aditivos que pueden mejorar las propiedades del concreto o pueden reducir el costo del concreto, y esos aditivos también pueden provenir de una cantera como tal, como es el caso de los materiales cementantes o puzolánicos, como es el caso de las margas, que son cementos naturales. Y vimos por qué son cementos naturales, porque están constituidos de carbonato de calcio y arcillas de manera natural, es decir, ya son un silicolaminato ya mezclado entre sí. No tengo que estar haciendo ningún proceso, ya me estoy ahorrando todo ese consumo energético. Sin embargo, no son tan abundantes. Otro tipo de aditivos, vimos la caluga, que también es un producto que tiene el mismo origen tiene un origen similar al del cemento, viene de la misma materia prima. Y bueno, les menciono algo del proceso, algo de los usos, que también son usos referentes a la construcción. Vimos un poquito de pozolanas, cuál es su utilización también, de dónde viene el nombre, y les expliqué que hay ejemplos de pozolanas que no son pozolanas, pero que de manera comercial se les conocen como pozolanas, y son básicamente estas de aquí. Y bueno, un poquillo hablando de las zeolitas aparte de ser utilizadas como pozolanas o sustitutos de pozolana, sustitutos de pozolana, también tienen otra función en la limpieza de aguas o en la descontaminación de aguas, principalmente. ¿Qué más? Bueno, vimos que hay un cemento, hay una constitución del cemento que debe modificar esta presentación. Dígame, Damaris. Profesor, ¿en qué etapa se agregan los aditivos? ¿Los qué? ¿Los aditivos? Esa es en la mezcla del concreto. O sea, el concreto, aquí está constituido de esos materiales, ¿no? Cemento, agua, aire, agregados y aditivos. Y en la etapa en la que se mezclan es cuando que se agregan, es entonces la mezcla del concreto como tal. Los aditivos ¿Con el semicrudo? ¿Mande? ¿Con el semicrudo? No, a ver, tú estás confundiendo ahí. Una cosa es cemento y otra cosa es concreto. El concreto como tal es la mezcla entre cemento, que el cemento sí proviene de un semicrudo, que es otra mezcla. El cemento en sí es una mezcla. Mira, a ver, vamos a hacerla así. A ver. Concreto es una mezcla de cemento, agregados, agua y aire, ¿no? Y puede llevar aditivos. ¿Sale? El cemento es una mezcla como tal de esos componentes. Todos estos de aquí constituyen el cemento, ¿no? ¿Sale? Todos estos de aquí constituyen a este cemento de acá, ¿no? Al concreto, perdón, constituyen al concreto. Constituyen ese material de acá. Y el cemento, a su vez, es una mezcla también de materiales.
que pueden ser, más bien que son principalmente lisas, arcillas, bueno, el caolín es una arcilla, entonces sería redundante, pero vamos a ponerlo así, caolín y hematita, porque de ellos, de ellos salen, de estos salen el óxido de calcio, salen los silicoluminatos y sale pues el óxido de hierro, ¿no? Pero en sí, el semicrudo corresponde a esta parte de aquí. Bueno, esto lo voy a hacer me lo voy a hacer en bonito, ¿eh? Les tengo en deuda muchas modificaciones a esas cosas que no había considerado en la clase en línea. Pero bueno, estos de aquí son la mezcla del semicrudo. Ya este proceso, cuando se le agrega calor y molienda y todo, ya se convierte en un clinker y ese clinker se convierte en cemento. Pero el cemento es una mezcla y esa mezcla sirve para hacer otra mezcla más grande que es la del concreto. ¿Sale? Entonces el aditivo va a ser aquí en la mezcladora donde está mi albañil trabajando, o si la está haciendo con pala, o si tiene mezcladora, o si tengo mi carro revolvedor. Ahí es donde se van a agregar todos estos elementos. ¿Sale? El cemento, el agregado, el agua, el aire, los aditivos. Pero no confundir el cemento con el concreto. Esto es otra mezcla. Sí, me va a servir esta mezcla para hacer esto de acá, pero finalmente es muy independiente lo que yo veo aquí que lo que hago acá. ¿Sale? ¿Sí, sí queda claro o no? Ok, mi duda surgió porque, o sea, uno de los aditivos es la cal viva. La cal viva en sí es, pues, el óxido de calcio. Entonces, ¿por qué agregar más óxido de calcio si en realidad en el cemento ya viene? ¿Mande? Como que se le corta. ¿Por qué agregar más hidróxido de calcio si en el cemento ya viene? ¿Esa fue su pregunta? O sea, la cal viva es uno de los aditivos Ujú, ujú. y es un óxido de calcio, ¿no? Ajá, sí. Pero en nuestro cemento ya tenemos óxido de calcio. ¿Cuál es el objetivo de agregar más? Pues al igual que las puzolanas y todo eso, estoy reduciendo la cantidad de material que estoy agregando. En este caso, si estoy agregando más cal viva, estoy reduciendo la cantidad de cemento. Pero hasta eso no es tanto el volumen de cal viva que se le agrega. Realmente la propiedad también de la cal viva es que ayuda al fraguado del concreto como tal. No sé si recordará o ha visto que cuando agregan la cal viva al agua, esta genera una reacción exotérmica, que el agua se empieza a calentar. Algunos de ustedes que han trabajado como, si es que han trabajado como albañiles, creo que no sé si Sergio o quién trabajó como albañil, han visto que agregan la cal viva al agua, y eso es para que facilitar el fraguado del cemento como tal, el concreto como tal más bien, perdón. Otra propiedad de la cal es también mejorar la ahí se me fue el nombre. Mejorar uy, se me fue el nombre, bueno, pero principalmente es eso, es mejorar el fraguado a acelerar el fraguado del concreto. Y otra de las utilidades es que si estoy agregando bicarbonato o hidróxido de calcio que tengo aquí en el cemento, estoy reduciendo la cantidad de cemento como tal. Y en sí, si te fijas en la fórmula del cemento, que se está acá, está acá, en este caso el cemento más bien es una mezcla ya de un silicolaminato y un óxido de hierro como tal, y no está como hidróxido, sino está como óxido de calcio.
Entonces realmente esto de aquí se le conoce como clinker. No es en sí, no es en esencia lo mismo que la cal. Si acaso viene de lo mismo, o si acaso el hidróxido, o tuvo una parte en la que pasó por hidróxido el cemento, en este proceso de aquí, tuvo que haber una parte en la que pasó por hidróxido, pero realmente no es en sí lo mismo. El cemento como tal no es hidróxido de calcio, sino más bien sería como una especie de mezcla entre óxido, un óxido de aluminio, un óxido de calcio y un óxido de hierro como tal. Esto es lo que se conoce como clinker. Y en la parte de la cal viva, la fórmula, lo que obtengo realmente es esto de aquí, un hidróxido de calcio, que no es en sí lo mismo de acá. ¿Sí? ¿No? Pero realmente su uso no es pues sí me ayuda a sustituir una parte de una proporción de cemento, porque finalmente la cal va a reaccionar o se va a endurecer también. Pero en sí su uso más es base a las cuestiones de fraguado. Me facilita, me acelera el fraguado. Y su otro uso es la parte de la impermeabilización como tal. Se puede agregar directamente al concreto o se puede agregar una capa de cal sobre la construcción, pero en ese caso ya no se consideraría un aditivo, en ese caso ya estaría como un material extra, pero sí en la parte del concreto sí se agrega cal viva para mejorar el fraguado como tal. No sé si queda tu duda clara o no, o te confundí Sí, más. claro. No, quedó claro, gracias. Sí, por eso básicamente es eso, no confundan concreto con el cemento. Y pues bueno, algunos agregados no todos se utilizan, ¿eh? Algunos aditivos, perdón, no todos se utilizan. De hecho, esa es la idea, que sea aditivo y no se considera más bien como un material constituyente del concreto. Pudiera ser que no utilice aditivos, es decir, pudiera ser que no utilice la cal viva como tal. Pero generalmente sí la utilizan para mejorar, para acelerar el fraguado del concreto. Incluso ahí, cuando vayan a una hora de albañilería, van a ver que el albañil le va a vaciar la cal viva al agua y se va a generar una reacción exotérmica. Se va a calentar el agua, va a empezar a hervir. Porque reaccionar el hidróxido de calcio con el agua genera una reacción exotérmica, y al generar una reacción exotérmica eso facilita que haya mayor pérdida de agua dentro del cemento, porque el cemento cuando ustedes lo echan es como una mezcla húmeda, el concreto, perdón, es una mezcla húmeda, está casi líquido, entonces la manera que fragua es que vaya perdiendo esa agua y se genera también una reacción, no recuerdo si en el caso del concreto era exotérmica o endotérmica, pero también una pérdida de agua, y mientras más rápida sea esa pérdida de agua, más rápido va a ser el fraguado y más rápido va a ser el endurecimiento del concreto. Entonces la idea de que utilicemos cal viva sería acelerar ese proceso de fraguado. Y bueno, ya volviendo a lo mismo de tu pregunta, perdón que le cambies, que no me acuerdo dónde me quedé aquí. Los aditivos se agregan en esa parte, en la mezcla del concreto como tal. No en la mezcla del cemento, sino en la mezcla del concreto. Y bueno, esta es la mezcla del cemento, no confundir con la mezcla del concreto. Bueno, esto ya espero que haya quedado más claro en cómo se realiza la mezcla. Y bueno, los procesos son básicamente estos de aquí resumidos. Aquí ya estoy viendo una parte más en cuestión de los constituyentes del cemento. No veo la parte de la caliza, porque pues creo que ya la caliza pues ya es muy sencilla, aunque esté mal la fórmula aquí, perdón. Sería carbonato de calcio, pero sería un 3 aquí, no un 2. Pero otros constituyentes de importancia donde se obtiene el sílice del aluminio y el hierro principalmente es el caolín, porque el caolín los contiene a todos, y les mencionaba que si está contaminado contiene más cantidad de hierro y por lo tanto es más útil para mi mezcla del cemento. Y entonces en esencia pasa algo como lo que tengo acá en este dibujo de acá. Mi concreto va a salir de la mezcla de estos de acá,
y el cemento como tal es una mezcla de estos materiales de acá, que pudiera no tener alguno de estos. ¿Por qué? Porque va a depender de los contenidos de cada uno de ellos. Es decir, pudiera ser una mezcla exclusiva de calizas y arcilla y hematita, o pudiera ser una mezcla exclusiva de calizas y caulín, que casi nunca pasa porque no tengo, los yacimientos generalmente son pequeños y no tengo tanta cantidad de un material que de otro, o los contenidos de las leyes no son tan abundantes en uno o en otro. Entonces lo que sucede es que hago una mezcla de manera que yo eh, contrarreste o como les diré, a manera que yo compense la falta de un material o de otro. Es decir, si mi arcilla no tiene tanto contenido de alúmina, pues tengo que agregar más caolín, por ejemplo, que a lo mejor tiene más contenido de alúmina. Si mi caolín no tiene tanto hierro, pues lo tengo que agregar hematita y así. Pero la idea es que yo reduzca en mayor cantidad el uso de estos dos. Si yo reduzco el uso del caolín y de la hematita, pues estoy haciendo mi cemento más barato. Aunque obviamente va a tener va a haber un juego entre estos dos, porque tú puedo reducir el uso de matitas, incremento el uso de caolín si este tiene más contenido de hierro. Y me conviene porque el caolín, perdón, en esencia es más barato. Si yo reduzco el uso de caolín por el de matita, va a incrementar el costo de mi cemento. Pero en esencia estos dos son los que hay que estar jugando y estos dos son básicos de acá. Inclusive puede que las arcillas pudieran tener un contenido de hierro, pero generalmente no es tan alto, entonces casi siempre voy a tener que utilizar los otros dos de acá. ¿Qué otra cosa? Y bueno, aquí a lo mejor me salió un poco por la tangente de los usos del caolín, pero es para que no lo dejemos tan de lado. No solo sirve para el cemento, tiene otros usos como papel, pinturas, cerámicos. Inclusive también en la medicina se utiliza caolín para la fabricación de antiácidos y medicina contra la diarrea también se utiliza caolín. Entonces sí tiene más utilización aparte de esto. Quizás me salió un poco por la tangente, pero pues no está de más que se lo mencione, ¿no? Y bueno, aquí les hablo de las impurezas para que vean la importancia en la fabricación de cemento. Si tiene una aplicación el hecho de que tengan mayores impurezas. Y también la idea es de que vean que los materiales pueden modificarse su uso dependiendo de sus propiedades. Y no me estoy limitando a cierta explotación de cierto material, como en las metálicas, que si no tiene contenido alto de ley, pues lo dejo como tepetate. Aquí no, aquí si mi caolín pues está contaminado con hierro, a lo mejor ya no lo vendo para la industria de la medicina, pero lo vendo para el cemento, que a él sí le sirve. Y casi siempre eso ocurre en la mayoría de los no metálicos. Casi no hay tanto desperdicio de material. En su mayoría todo tiene una utilidad. Y además de que están todos inmiscuidos en un ámbito la mayoría están inmiscuidos en un ámbito de construcción. La mayoría son agregados o son materiales relacionados con la constitución del cemento, etcétera, etcétera. Entonces hay una facilidad de mercado de que yo pueda mover un material que a lo mejor no me sirvió para cierto proceso, lo muevo para otro. Entonces eso es lo que sucede con el caolín y sucede con muchos otros materiales, no solo con el caolín. Es algo muy común en la explotación de no metálicos. Eso no quiere decir que no tenga escapoto, porque finalmente todo está inmiscuido en una roca que rodea mi yacimiento, pero el material, en su mayoría el material de interés, es decir, el mineral de interés, es aprovechado casi todo. Digo, no es algo que pase estrictamente en todas las operaciones, pero es algo muy común en los no metálicos. El mineral o el material es reaprovechable en casi todo. Y sin embargo no siempre hay conocimiento de dónde se puede aprovechar ese material. Por ejemplo, a lo mejor yo tengo una mina y me dedico a vender los papeleros y muchas veces desconozco que pudiera venderla a los de cementos. Entonces la idea de que ustedes vean este tipo o más bien de que se me salga un poquito de la tangente, es de que vean que hay mayor utilidad en los materiales y les podemos dar más vida a nuestra operación si nosotros sabemos aprovecharlos o sabemos incluirlos
en donde corresponde. Y bueno, volvemos a leer la arena sílica, pero ya quedan 15 minutos, entonces no sé si hay alguna otra duda con respecto a los usos de los materiales, o quedó claro por qué me salí por la tangente, o si ya les quedó claro la diferencia entre cemento y concreto, pues si ya saben que es un semicrudo. No los confundí con eso porque eso va a venir en el examen también. No en este, pero sí en otro. Profe, después del semicrudo, para el Klinger, Clinker, ¿qué es lo que pasaba? ah, pues el semicrudo como tal ya se alimenta al horno de rotación, siempre y cuando cuente con un tamaño de partícula indicado o idóneo, perdón, que regularmente sí es así porque el semicrudo ya viene triturado. Entonces el semicrudo se alimenta al horno de rotación, que es esta parte de aquí, la materia prima, y ahí es donde se genera el clinker. Y el clinker, por el calor, la temperatura, generalmente se sinterizan los materiales, es decir, ¿sí se acuerdan de lo que es sinterizado, no? ¿O no han llevado pirometalurgia? Pero bueno, si tienen el material así granulado, pues por la temperatura tan alta, el material se va a unir o se va a... Realmente es como una especie de soldadura que se hace en el material, pero no es tan consistente que una especie de material así todo unificado de lo que entró al horno. Es una especie de sinterizado realmente, no es un sinterizado como tal, pues casi un sinterizado. Entonces como queda de ese tamaño o queda un poquito más grande de lo que entró, pues hay que molerlo y hay que separarlo y hay que molerlo para que también quede un material más fino, que es el que ya va al final y ya va directamente a tu saco de cemento. Obviamente hay un proceso de enfriamiento del material, no entra caliente porque al estar caliente se pueden deformar las bolas, descubrirles un molino de bolas, pero hay un enfriamiento ahí, que generalmente es un enfriamiento con aire, circula aire ahí y generalmente también ese aire sirve de transporte para el material. ¿Qué más? Bueno, eso es con la parte del clinker que preguntabas, o del semicrudo más bien. El semicrudo va alimentado al horno y de ahí ya sale el cemento, tal cual, que previamente es un clinker, un proceso de clinkerizado. ¿Otra duda? Profe, ¿usted llevó la optativa que era de cemento? No, pero yo trabajé en una empresa de cemento. Ah, ok. Sí, no, ya la ¿De quitaron. casualidad? ¿Mande? Ya la quitaron, creo, ¿no? Sí, ya no está. Esto es Ya lo la más quitaron. cercano. No, sí. Vamos a ver más del proceso cuando... Yo generalmente se los explico, pero voy a ver que la ingeniera ella trabajó conmigo en esta empresa y pues me gustaría que les hablara más de eso desde un punto de vista más personal. Pero igual si quieren lo retomamos para que no quede tan así como una plática y sea un poquito más profundo y lo retomamos en estas clases. Al final de cuentas vamos un poquito adelantados, entonces hay tiempo. Yo lo hacía así porque casi siempre en las clases presenciales hay más pérdidas más tiempos muertos por las preguntas y eso, y aquí pues como que casi me preguntan y además yo me voy de corrido, entonces a lo mejor sienten que me voy muy rápido y sí es cierto, yo también siento que me voy muy rápido. Entonces yo creo que si quieren retomamos esta parte del proceso para que no quede tan así, tan platicado. ¿Sale? Principalmente si quieren nos vemos más en la parte química. Pero me gustaría que la ingeniera Ochoa nos platicara antes del proceso de generación o de explotación tal cual de esa mina o esa cantera en particular.
donde ella trabajó, donde yo también trabajé. Yo sí los pudiera platicar, pero pues mi experiencia puede ser diferente a la de ella. Ella estuvo más en la parte de planeación, yo estuve en la parte de explotación. O igual se los platico también para complementarles. Pero si quieren lo retomamos, tenemos como 2 clases de ventaja, entonces podemos ahondar más en esta parte del cemento. ¿Sí? Sí, profe. ¿O les parece que sea así? Si les parece, yo creo que sí les parece, ¿no? Porque finalmente si ya no estás optativa, pues qué más que aprovechar esta, ¿no? Al final de cuentas lo que hicieron fue dejar esa optativa como una especie de tema corto dentro de esta. Ok, sí, lo retomamos. Dejaron esa optativa como una, lo resumieron, lo sintetizaron a un tema realmente. Yo no la tomé, creo que la daba el ingeniero Afif, me parece, que estaba trabajando, no recuerdo si en Cruz Azul o en qué empresa estaba trabajando él. Conocí también el proceso de Cruz Azul. Conocí el proceso de Cruz Azul trabajando, no trabajé con ellos, pero bueno, sí trabajé con ellos, pero ya no estaba directamente en Calices, estaba más en la parte de óxidos de hierro, en hematita, pero conocí el proceso de Cruz Azul. De hecho tengo un amigo ahí en Cruz Azul que conocí ahí, no es de la carrera, es un geólogo, y creo que igual ya se los había mencionado. Conocí el proceso de Cemex, yo no tenía que decir nombres de empresas. Bueno, ya, conocí Cemex, conocí Cruz Azul, conocí Moctezuma, que eso lo vi en la parte de la carrera, no lo vi ya trabajando como tal. Pero básicamente conozco esos 3 procesos y son muy similares entre sí, sin embargo hay pequeñas diferencias entre los 3. De hecho, pues aprovechando esta parte de cementos, quizás veamos un poco, o más bien le voy a meter algo de automatización a esto. Esta materia siempre la estoy modificando, entonces ahorita que hay más tiempo yo creo que vale la pena ver algo de automatización. Digo, no vamos a hacer cálculos de automatización ni nada, pero sí vale la pena como que vean algo de automatización aquí, porque es muy usual en el cemento, y Moctezuma tiene mucha automatización. Moctezuma sí es una empresa muy, no voy a hablar de empresas, pero bueno, Moctezuma, o la empresa de Quetzalcóatl, digámoslo así, sí tiene mucha automatización, tiene una planta muy avanzada con respecto a las otras. Que me disculpen las otras porque yo trabajé con las otras y la verdad, esta otra de la serpiente emplumada tiene más automatización y está un poquito más estandarizada con respecto a las otras. Digo, no me están pagando nada por hacerles promoción, pero la verdad es que sí, uno como ingeniero hace la diferencia y dices, está más arriba que los otros. Y en el caso de la que empieza con C y termina con X, pues está un poquito muy arcaico su proceso. Ya desde el hecho de que utilicen molinos de bolas, tanto la de la Cruz como la de la CX, ya es una eficiencia muy baja y un consumo de energía muy alto en el hecho de utilizar molinos de bolas con respecto a utilizar otro tipo de molinos como son los molinos horizontales o los oromil, los molinos de rodillos horizontales o los molinos oromil. Ya es un incremento de energía muy alto y una eficiencia muy baja. Y bueno, de hecho, a medida que incrementa la energía y produzca menos, reduzco la eficiencia, entonces ya está intrínseco ahí. Pero sí, al menos esos 3 procesos les puedo hablar muy bien, de forma más detallada. Y como les dije, yo creo que lo vamos a ir retomando aquí para que andemos en eso y no quede tan somero esta parte de aquí. Ya la parte de carbón, que ya me dijeron que también les quitaron la optativa, pues aquí ya no creo que me dé tiempo, pero pues espero que al menos tratar de cubrir esa optativa de cemento lo más que pueda. Que finalmente el ingeniero Fif, por lo que me platicaban, igual se salía mucho de la tangente y veía cuestiones meramente o más enfocadas hacia lo económico. Finalmente el proceso de cemento pues se puede resumir a uno solo hay variantes en cuestiones del diseño de plantas o de la operación de plantas, pero el proceso como tal se puede resumir esto de aquí, esta imagen de aquí, pueden resumir todo el proceso.
Entonces yo creo que por eso él se daba esa permisión de salirse por la tangente y tal vez por eso quitaron esta optativa. Sin embargo, normalmente el tema sí es más amplio y no abarcaría en esta clase o en esta materia, pero dado que vamos algo adelantados, lo vamos a ver, o lo voy a ahondar más en eso. Otra pregunta, porque creo que ya se acabó el tiempo. Ya se acabó el tiempo. Pensé que iba a durar menos esta clase, porque hablo un buen. ¿No hay más preguntas con respecto a esto? De los unos que nos comentó que eran medio arcaicos rumbo a Izúcar de Matamoros, ¿de casualidad no tiene imágenes? No, pero tal vez si las busque ahorita por Google Maps, encuentre algunas. Obviamente van a ser aéreas, pero ¿sabes qué parecen? Parecen hornos de pan, pero grandotes. Son como un horno de pan. Están así hechos de bloques de roca de ladrillos y son hornos de pan, pero grandotes. Nada más que en vez de utilizar leña, utilizan combustóleo. Y de hecho, si algunos utilizan leña, fíjate, todavía contamina más. No quiere decir que lleguen a esa temperatura con leña, sino que utilizan leña para iniciar la combustión del combustóleo o para reducir el consumo de combustóleo, pero finalmente utilizan las dos, o utilizan una que es combustóleo. Y sí, no son tan llamativos, tú los ves y dices, ay, parece un horno de pan, pero realmente lo que están haciendo es producir cal viva. Sin embargo, ya hay otras empresas como creo que Calidra, desconozco el proceso de Calidra de fabricación de cal viva. Igual voy a ver si lo puedo conseguir. O si alguno de ustedes tiene, pues ahí pásamelo, ¿no? En la cuestión de la cal como tal, no en la explotación. Que ya tienen un poquito más de controles, tienen captura de gases y todo ese rollo, y evitan las emanaciones tan altas. Sin embargo, aún así sigue habiendo emanaciones de CO2, tanto en el proceso de la cal como en el proceso del cemento, porque la materia prima, pues es la caliza, en ambos casos genera mucho CO2 por su constitución química, o mucho monóxido. Bueno, monóxido no tanto, más bien genera más CO2, pero sí llega a generar un poquito de monóxido si la combustión no está bien hecha. Lo voy a buscar a ver si puedo ver una imagen satelital. Espero que se vea bien, pero realmente no tengo fotografías. Y es que en su mayoría cuando las veía iba conduciendo y nada más en alguna ocasión que me paré a preguntar me dijeron, pero como era un pueblo bravo esa zona, pues no quise tomarle fotos. Si no, no sé, a lo mejor se enojaban o no sé. Pero ahorita a ver si les consigo. ¿Otra duda? ¿No? Bueno, entonces creo que ya se acabó la clase, ya quedan como 2 minutos. Pues ya mejor aquí le paro. La siguiente clase, yo creo que seguimos con esto. Ahorita le voy a preguntar a la ingeniera si puede la siguiente clase ver esa parte de la explotación, que les platique un poco de su experiencia y si puede que nos hable de su tesis de maestría. Pero si no, pues ya, con que nos hable de la explotación es suficiente y me comprometo a ahondar más en esto y yo creo que les hago un mapita conceptual de que resuma esto para que no haya tanta confusión. Porque sí, aquí, creo que aquí sí se pierde un poquillo. La verdad la verdad descuidé esta clase en la parte en línea porque cuando comenzó la clase, el semestre pasado, la clase en línea, ya íbamos en el tema 6, entonces a partir de ahí lo hice en línea. Este lo tengo más enfocado hacia la parte presencial. Entonces ahí una disculpa y me comprometo a modificar lo que sea un poquito más gráfico porque sí como que noto medio aburridón. ¿Sale? Entonces, digo, no va a estar por la siguiente clase, pero al menos la siguiente semana sí me comprometo a cambiarle el aspecto a esto, que se entienda un poquito mejor. La idea era que yo los presentara así y ocupar el pizarrón para que no estuvieran viendo tantas diapositivas, pero ahorita mi pizarrón es el Paint y está bien feo, entonces mejor la modifico como le hice con cielo abierto, que es un poquito más gráfica. Entonces, si ya no hay más dudas y eso, pues aquí la dejamos por ahora y nos vemos en la siguiente clase, ¿sale? Ahí les aviso entonces qué onda con la ingeniera y qué onda con lo que veríamos en la siguiente clase. Nos vemos, cuídense mucho. Gracias, Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches.